Hola, ¿qué tal? Shalom, salam aleikum. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Mi nombre es Miguel Solís, estudiante de letras, ¿no? Séptimo semestre en la Universidad de Monterrey. Y el día de hoy estoy aquí hablando frente a la cámara en un Zoom. Estoy hablando a mí mismo probablemente. Si es que alguien ve esto, muchísimas gracias. Espero te sea de ayuda de alguna forma empieces a reflexionar un poquito conmigo, como pienso hacerlo el día de hoy. Y ya me estoy adelantando un poquito, pero este es mi trabajo final de la materia de estudio de las religiones. Se nos dio tema libre, se nos dio formato libre, y entonces yo estaba pensando qué hacer. Dije, ¿qué voy a hacer? Literal, no tenía ni idea. Y pensé, bueno, puedo hacer un video explicativo, hablando a la cámara sobre la muerte en las 5 religiones sistemáticas que vimos. Y después pensé, ¿por qué no hacerlo un poquito más dinámico, una pizarrita, una clasecita más o menos, pero también, hasta cierto modo, como hablándome a mí mismo, ¿no? Como si fuera un repaso para un examen y estuviera practicando? Y bueno, justamente de eso va a tratar el día de hoy esta sesión. No, tengo 40 minutos que son los que Zoom me da, así que esperemos pueda explicar todo. Bien, todo esto comienza con un ensayo que encuentro por ahí. Este, un ensayo que se estudia en la materia de estudio de las religiones, pero desde otro enfoque, desde un enfoque meramente antropológico. Eh, y este ensayo se me hizo muy interesante porque es hasta cierto punto vital para entender las religiones, o al menos si me lo preguntan a mí, es totalmente vital. Es de Martínez González de 2021, bastante nuevo, y se llama La invención de la muerte, ensayo sobre el deceso humano y los orígenes de la religión. No voy a profundizar para nada en ese ensayo, solo quiero mencionarlo como el punto de partida de esto, ¿no? Y la frase inicial, la muerte como el punto de creación de las religiones o como el inicio de una religión. Tenemos datos de la era paleolítica que ya tienen o que ya tenían en ese entonces registros de ritos funerarios. Enterraban a sus muertos, los cremaban, incluso les lloraban, los pintaban en los murales, retrataban eso. Platicando con un profesor a quien estimo mucho, el profesor Kurt Benze, él dice, basándose en John Gray, un filósofo, que lo que diferencia al hombre de cualquier otro animal y lo que lo hace hombre, o una de las características que lo hacen hombre, es que es el único animal de todos que se preocupa por pensar en su propia muerte, que está pensando cuándo se va a morir. John Gray pone el ejemplo de los gatos, por ejemplo, que ellos simplemente existen muy estoicamente, ¿no? Existen y después como que aceptan su muerte, pero el hombre no. El hombre se cuestiona cuándo va a morir, se cuestiona qué es morir, se cuestiona por qué va a morir, se cuestiona cómo, se cuestiona todo. Y hace su vida con base en el pensamiento de la muerte. Al menos eso es lo que nos explica John Gray. Partiendo desde esa premisa, quiero explicar cómo conciben la muerte estas 5 religiones sistemáticas. Pero antes de eso, yo creo que hay pues unos puntos, ¿no? Unos puntos a aclarar. Y para eso me voy a permitir usar una pizarrita. Creo que ya deberían de estar viendo la pizarrita. Sí, ya se está viendo. Muy bien. Pues estamos partiendo de un estudio, de una clase de estudio de las religiones. Dame un segundo, no sé cómo usar esto. Muy bien. De estudio de las religiones. Esta clase la han dado varios profesores, en mi caso es Adán Pérez, es un muy buen profesor, por cierto, un saludo cuando me esté revisando. Y tienen muchísimos enfoques. Un enfoque más ético, si la da Zárate, un enfoque meramente antropológico y antropológico de la religión, si la da Bertrand Latois, un antropólogo francés, a quien de ahora en adelante así me referiré si tengo que hablar de él en este video. Y la perspectiva de Adán Pérez, que es una perspectiva fenomenológica. Fenomenológica.
Lógica. Disculpen el lapsus con esta tilde que no va. ¿Qué implica esto? Implica, desde luego, remitirnos al griego, no al phenomenon, esto que se aparece, cualquier cosa, cualquier hecho que pueda entrar a nuestra cabeza. Desde esta perspectiva podemos, al menos en mi opinión y como lo he visto en clases, ser más amplios y buscar lo esencial, la esencia, diría Aristóteles, ¿no? De las cosas, en este caso de las religiones. Pero por otro lado, no puedo negar que esta clase yo la conozco porque la he revisado ya, que son, creo que ya va para el sexto semestre que reviso esa materia, junto con antropología filosófica, pero la he revisado en una teoría antropológica, en una teoría antropológica basada en la religión y específicamente en las religiones prehispánicas. Oh, sorpresa cuando llego a este curso y veo que es totalmente fenomenológico, pero creo que me pude adaptar bastante bien a él, aunque debo advertir, a quien revise este video, hola de nuevo, hay rasgos de antropología en este trabajo, naturalmente. No puedo negar esa escuela que tengo, ¿no? Por más que me intente deslindar de ella. Para estudiar estas religiones, tenemos tres perspectivas básicas, se podría decir. La primera es la vivencial, desde cómo se vive, sería traer aquí a un rabino, aquí a un yogi, a un budista, a Maciel, es broma, es broma. Después tenemos la religiosa, que es dentro de sí misma, lleva hasta cierto punto un querigma, un catecismo, una evangelización, es dentro de sí misma, tiende un poco a sesgarse, y en la que estamos aquí es una académica, ¿no? Es universitaria, exige cierto conocimiento del tema, cierta preparación, y también es transversal, y eso es algo que quiero que entendamos. Porque si entendemos que es transversal, podemos entender, disculpen la horrorosa letra que estoy haciendo, pero podemos entender que aquí se relaciona antropología también, que se relaciona psicología, sociología, filosofía y aporten y abonen a esta clase. Pero bueno, eh, se me comentó que tengo que hacer como que un sumario de todo lo que hemos visto. Quiero hacerlo antes de entrar totalmente de lleno en la materia, pero muy, muy rápido. Vamos a hablar primero de qué es un teísmo, ¿no? A diferencia de un deísmo, por ejemplo, de un agnosticismo o de un ateísmo. Un teísmo es la creencia en que existe un ser superior a nosotros, que de ahora en adelante, si me permiten, un segundo, vamos a poner aquí teísmo. Existe un ser superior a quien vamos a llamar Theos en griego. Este, Estoy aprendiendo griego, así que vamos a mamonear un poquito. Vamos a ver si se escribe así. Creo que se escribe así. Theos. No sé, usted lo corregirá cuando lo vea. Creo que es así, si no es con omega en vez de omicron. Pero está la creencia de un Theos que interviene en el universo, que interviene y está presente de cierta forma. Vamos a ver que no es de la misma manera en una religión revelada o revelacionista como lo es toda la tradición abrámica, perdón, a como lo es en las dármicas, ¿no? Que es más un gnosticismo. Pero ahorita vamos a hablar de ello. Entonces, en el teísmo existe este teos y te pela. Después tenemos el deísmo, que se tiene un teos, sin embargo, no te pela. Él ya dejó su influencia aquí, ya hizo la creación, adiós, como el padre que fue por cigarros, y aquí nos dejó, a nuestra suerte, ¿no? Nos escupió la existencia, dirían los existencialistas. Después tenemos también un agnosticismo. Este agnosticismo es bastante curioso de explicar. Podemos entender gnostis, esa ya no la voy a escribir en griego, ya dudé de mí mismo, gnostis, que es conocimiento, y tenemos la partícula a, que es sin conocimiento, ¿no? Desde una perspectiva meramente etimológica. Esta postura ante la trascendencia implica que no podemos afirmar o negar una trascendencia, porque no lo llegamos a comprender. Comentaba
usted mismo en la clase, que esta es la creencia justamente de la no creencia, ¿no? La creencia de no creerse capaz de tener el conocimiento para llegar a la trascendencia o siquiera para conocer a la trascendencia. Entonces es una postura, a mí se me hace sinceramente muy curiosa. Eh, Creo que un agnóstico verdadero debería de ser bastante preparado. Porque pues su punto es demostrar eso, ¿no? Que no tenemos la capacidad, como la demuestras cuando tenemos 4000 años de historia con teísmos y deísmos. Pero bueno, temas de otro momento. Y tenemos el ateísmo. El ateísmo no lo vamos a ver el día de hoy, nos vamos a enfocar en teísmos. Sin embargo, el ateísmo puede entenderse como la creencia en la inexistencia de la trascendencia. Perdóneme la rima, pero no encuentro otra palabra. Este, en el ateísmo es eso, no se cree que exista una trascendencia. Después tenemos el antiteísmo, ¿no? Que eso es o de Nietzsche o de aquellos que están peleados con la fe, no con la fe, sino con la trascendencia como tal. Una vez entendido esto, vamos a hacernos a la idea de que nosotros estamos trabajando con un teísmo. No solo con uno, sino con muchos, con cinco concretamente. Tenemos por un lado, y voy a ir por orden de aparición, Sanatana Dharma, Sanatana Dharma, hinduismo. Tenemos también el budismo. Eso por el lado dármico, ahorita vamos a explicarlo muy rápido. Como dije, me quiero centrar en la muerte y se me está acabando el tiempo. Y por el otro tenemos las abramánicas, que es el judaísmo, el cristianismo y muy popular actualmente, mucho debate se ha hecho sobre ella, el islam. Repito, discúlpeme la ortografía. Este, si viera cómo tomo las notas de sus clases, prácticamente así, pero a mano, ¿no? Peor tantito. Este, ya que hemos establecido estos cinco grandes sistemas de creencias, que, hombre, hay que decir que están sistematizados, han tenido un proceso de conformación, ¿no? Inicia con un padre fundador, discúlpeseme el machismo, Katia Berlanga, no veas esto, empieza con ese padre fundador, luego se va creando una tradición oral, le creen, empieza a generarse un relato ideológico para explicar esta aparición mística que tuvo, con esta luz que me está dando ahorita, muy pertinente, este, y después se va creando toda la tradición, ¿no? El canon, toda la institución. Estas cinco religiones ya están sistematizadas. Son instituciones fijas, obviamente han evolucionado, tuvieron que evolucionar, pero ya están bien establecidas. A diferencia de las que suelo estudiar yo, por ejemplo, que yo eh, me jacto de estudiar a los mexica, hace mucho no hago un trabajo de ellos, pero sí, en que su religión es asistemática por cuanto no sobrevivió los pasos de la historia. Yo creo que por ahora vamos resumiendo bastante bien esto. Al menos si yo lo estuviera escuchando me entendería a mí mismo, quizá porque soy mí mismo, diría Polo Polo, ¿no? Creo que podemos pasar ya al tema de la muerte. Hemos dicho, según John Gray, y yo me suscribo a eso, que el ser humano es el único animal que es tan animal para pensar en su propia muerte, para estar reflexionando en ella. Y hagamos este pensamiento. Si tenemos la creencia en una trascendencia, y esa trascendencia nos puede brindar una suerte de iluminación, de revelación, no un sentimiento de paz, hay que aclarar eso, las religiones no son sentimentalismos, eso ya va más hacia el folclore, hacia lo antropológico, hacia lo que tanto yo como un colega francés solemos estudiar más, que incluso me quería ir por la línea del folclore en esto de la muerte, pero dije, no, mantengámoslo sereno, pues para seguir lo que hemos visto en el curso, ¿no? Pero existe este Theos. Este Theos nos ha creado la creación, pero se puede intuir que tiene un fin. Y lo vamos a ver en el judaísmo cuando lleguemos a él, si es que el tiempo me da.
Vamos a ver cómo piensan que es esta muerte en el hinduismo. Y hay que entender una cosa. Las religiones hinduistas, todas sus ramas, las budistas también, son dármicas. ¿Qué significa esto? ¿Qué es dharma? Vamos a poner un color verde. ¿Qué es el dharma? El dharma es la forma en que ellos ven la trascendencia, pero no es una forma personificada. No es el Dios abramánico, no es la Trinidad cristiana y tampoco es Alá. Es, si lo queremos ver así, si se me permite ponerlo en estas palabras, es una fuerza, ¿no? Es un ente inmaterial que está presente en todo y que controla a todos. Eso es el Dharma. El Dharma es unicidad, por un lado. El Dharma es este principio creador y principio conector, conectivo. eh, y hay que entenderlo, lo digo, no como una personificación, sino como un concepto. Es lo superior, no tiene rostro alguno y por tanto es inefable. Y sin embargo está presente en todo y en todos. Tenemos dharmas personales como mi dharma. El dharma va a derivar al karma, que no es lo que pendejamente pensamos que es este castigo divino. Eso no es karma. Este, pero sí, y hay que entender que estas religiones, tanto el hinduismo como el budismo, no son revelacionistas. ¿Qué significa esto? Que Dios no llegó, Dios no se presentó a nosotros. Ya está aquí. Y este ser superior, esta inefabilidad que es el Dharma, no necesita manifestarse porque ya está presente en todos nosotros y en todo lo que vemos. Y aquí hay algo muy, muy curioso que es el ciclo de vida y muerte. Los hinduistas, que recordemos tiene más de 4.000 años esta religión, y así como los budistas, pero ahorita vamos a llegar a ello, tienen un concepto de muerte muy distinta a la nuestra. Se cree primero que nada en la reencarnación, ¿no? Esta reencarnación va a derivar de si te portaste bien o mal, ¿no? He explicado con peras y manzanas. Y se podría decir, si queremos ir hacia lo antropológico, hacia esta pregunta de ¿soy mi cuerpo o tengo cuerpo? Que para el hinduismo y el budismo, tú tienes cuerpo. Vamos a ir poniendo budismo aquí, que son bastante parecidos. Tú tienes un cuerpo. Y por otro lado, tienes algo que trasciende ese cuerpo, que es lo que va a estar reencarnando y reencarnando. Para los hinduistas y los budistas, la muerte no es sino un pasito más a cumplir, por así decirlo. Para ellos es sigo buscando mis. Ah, ya cerré este. Bueno, estaba buscando mis apuntes, pero para ellos es el ciclo continuo de vida y muerte, ¿no? Que, ojo, se puede superar. Y ahí ya nos estamos yendo hacia el budismo. Pero entendamos, y creo que me estoy viendo un poco vago y un poco repetitivo al decir que para los hinduistas la muerte no es un final. La muerte es un estado de pausa, por así decirlo, en el que después vas a reencarnar dependiendo de tu karma, dependiendo de cómo te has portado, en un ser superior o un ser inferior. ¿Qué tenemos que hacer? ¿A qué tenemos que aspirar? A salir de ese círculo. Tenemos que aspirar a ser mejores o habernos portado mejor. ¿Para qué? Para después salir de ese ciclo de reencarnación. Básicamente así es como ven ellos la muerte en el hinduismo. No puedo encontrar mucho trabajo de los hinduistas realmente y no sé por qué. La verdad no sé por qué. Quizá no investigué del todo bien, probablemente. O
quizá simplemente no encontré las fuentes adecuadas. Pero en el budismo sí tenemos, no obstante, un librito que encontré, que ya no tengo el título a la mano, pero es de Judith L. Leaf. Y Judith L. Leaf es una budista tibetana. Ojo en eso hay que prestar atención en su rama, que fue entrenada por Chogyam Trungpa, otro budista tibetano, un maestro de la meditación budista, muy famoso por lo que pude ver, y una de las figuras que comienza a introducir el budismo en Occidente. Fue educada por él y básicamente es lo mismo, con palabras diferentes, ¿no? Tenemos que alcanzar el nirvana o se aspira a alcanzar el nirvana, esta iluminación y este fin del ciclo de vida y muerte, este fin del sufrimiento. Tenemos en el budismo una figura central entre comillas, que es Buda, pero no hay que enfocarnos en él como tal, sino en el Dharma, en esta fuerza que les comento, ¿no? En este ente inmaterial e inefable. Y Buda descubre este sendero óctuple, este noble sendero óctuple, para erradicar ese sufrimiento y escapar justamente de ese ciclo de muerte y renacimiento. Podría pensarse que lo ven como un castigo, pero no es un castigo, entendámoslo así. El renacer no es que el Dharma te esté castigando, simplemente es un proceso por el cual se debe de pasar. Y en el budismo, les digo, ¿no? Este ciclo, la muerte como un ciclo que se va repitiendo infinitamente hasta que se logra alcanzar la iluminación, ¿no? Buda. Y después se llega al nirvana, no lugar, vamos a llamarlo así, este no lugar en donde ya uno puede estar en paz. Sin embargo, entiéndase que los que han llegado al nirvana, estos budas, algunos han podido salir de ahí. Bueno, salir no es la precisión correcta, que han podido volver con nosotros, con los budistas, y han enseñado después de la muerte, ¿no? Se podría decir, si quieren, un ejemplo muy, muy burdo con peras y manzanas, que tanto en el budismo como en el hinduismo hay una serie de muertes y luego está la muerte, que es cuando ya se alcanza esta iluminación, cuando puedes lograr conectar otra vez con el Dharma. Y después tenemos las religiones abrámicas. ¿Qué es esto? Abraham, aquel hombre que quiso sacrificar al pobre de Isaac, este relato ideológico magnífico, y no sé qué tengo con escribir mal judaísmo, disculpen, pero no es xenofobia. Tenemos el judaísmo, el cristianismo y el islam. Curiosamente, encontré más material de ellos que de las otras dos sistemas de creencias. Pero hombre, no me quejo, lo agradezco mucho, la verdad. Y vamos a empezar con el judaísmo, ¿no? Este es el más viejo de todos. Viene desde Babilonia, desde Ur, un pueblo muy, muy perseguido, y eso hay que entenderlo mucho porque en el judaísmo va a haber una implicación social muy, muy grande que puede o no, yo digo que sí, influir bastante en cómo conciben ellos la vida y la muerte. Primero que nada, en su Tanakh, en este libro sagrado de los judíos, en Génesis concretamente, bueno, Génesis bíblico, se nos dice que Dios crea al hombre, ¿no? Jehová, o si se me permite el atrevimiento, Yahvé, crea al hombre y lo forma con una nefesh hayá, que es una persona viva, o si nos vamos etimológicamente, una garganta viva. Y hay que entender que en el judaísmo no se piensa en la muerte como tal. Se reconoce, eso sí, se reconoce a la muerte como algo inevitable, como algo que va a pasar, como es parte del plan divino de Yahvé.
pero no se argumenta más al respecto. No se están cuestionando si hay vida después de la muerte, no necesitan pensar en eso y hasta cierto punto, como se comentaba en clase, hay un agnosticismo al respecto, porque ellos dicen, yo no puedo opinarte de eso, pero puedo opinar del presente, de lo que tengo que hacer para cumplir con la ley mosaica y cumplir con esta obligación que tengo con Jehová. Entonces, volvemos, se reconoce, sin embargo, no profundiza en la muerte. No es necesario. Ellos viven al día adorando y alabando a su Dios revelado y hasta cierto punto personal. Y esto de vivir al día, yo ahí veo la implicación bastante clara, ¿no? Es un pueblo perseguido, un pueblo que en un momento los está tomando Palestina, los está tomando Hamas y en otro los está tomando Faraón. Así que me hace mucho sentido, al menos desde una perspectiva un tanto más antropológica y sociológica, que tiendan a vivir esta vida al día, que digan, ¿para qué necesito preocuparme hasta cierto punto de lo que pasa después de la muerte? Cuando lo único que sé, lo único que puedo saber es que me voy a morir. Mejor alabemos a Yahvé, no cumplamos con esta obligación que tenemos. Y después va a llegar un nazareno, un Mesías, así como mi querido presidente, y va a decir, el judaísmo se fue por otro lado. Va a querer reformar y llevar a la plenitud al judaísmo. Este hombre es Yeshua, Yeshua ben Yosef, que al no cumplir con la ley mosaica o con los preceptos que tenían para llegar a un Mesías, pues creó una escisión y después de su muerte se fundará lo que hoy conocemos como cristianismo. Para el cristianismo, en el judaísmo no lo dije, pero existe una trascendencia que es Yahvé, Yahweh. Para el cristianismo va a pasar que la trascendencia, este Theos, se personifica físicamente en nuestro mundo y crea al Hijo. Pero hay que entender también que existe esta figura de Dios Padre que manda a su Hijo, que es Él mismo con nosotros. Entonces tenemos Dios Padre y después también está el Espíritu Santo. Una palomita. Se dibujarla como palomita. Pero hay que entender en el cristianismo, a diferencia del judaísmo, que tenemos a este Dios que es tres veces uno. Es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Y este Dios, el hombre, el que se vuelve hombre, ay, me escuché muy, el macho, disculpe, pero ese Dios llega y da un mensaje muy claro. Recordemos, si seguimos un poco, si tenemos un querigma o hemos sido evangelizados en el cristianismo o en el judaísmo, recordemos que Adán es castigado con la muerte física, ¿no? Se le expulsa de Edén y aparte se le hace mortal. Jesús, Yeshua, va a decir que con Adán es efectivo que se tiene Adán, el personaje bíblico, no usted, profe, no, va a decir que hay una muerte física, pero que en él hay resurrección y hay vida después de la muerte. Y para el cristianismo, la muerte no es un problema. La muerte no es lo peor que te puede pasar. Lo peor que te puede pasar es hacerte fariseo. Eso sí. Pero la muerte para ellos es un obstáculo que Dios ya superó, que la trascendencia ya dejó de lado y que ha dicho que todo aquel que crea en él, en este Dios que es tres, va a poder salir de esa muerte física y volver a su cuerpo. Una suerte de resurrección, de reencarnación. Bueno, no es reencarnación, resurrección, de revivencia. Entonces, para el cristianismo, la muerte no representa mayor obstáculo. Y es una muerte física, hay que recordar eso, y lo vuelvo a repetir. Y después tenemos al Islam, la más nueva de estas religiones. Nueva entre comillas, ¿no? Que se funda hacia el siglo séptimo, sexto. Hay que recordar que el Islam es una religión de paz, ¿no? Muslim es eso, es súbdito. Me quedan 10 minutos, así que voy a apurar.
Y se dice que el buen muslim, este fiel seguidor de la Corán y seguidor de Alá, el único Dios, y de Mahoma, su profeta, no debe temer a la muerte. Y aquí encontré también un estudio de la muerte en el Islam, una filosofía de vida de la Universidad de Costa Rica. Ahí no lo había dicho, pero en el judaísmo encontré una estudiosa de temas judaicos muy, muy interesante. En el link de YouTube voy a intentar poner todas las referencias. Pero en el Islam, el muslim debe prepararse para enfrentar la muerte. Debe debe prepararse para enfrentar la muerte y llegar a gozar la bienaventuranza de Al-Jannah, o este paraíso, ¿no? Y después vivirá una bienaventuranza. Para el muslim, como para el cristianismo y para el judaísmo, la muerte no es un problema. Es también algo que se debe aceptar. Es algo que va a pasar, solo que hay tres maneras distintas de verlas. Por un lado es vivir al día con los judíos, o el otro es aceptar que la muerte no es sino una piedrita más en el camino que Jesucristo ya apunto a la tablet que tengo aquí como si usted pudiera verlo, pero que Jesucristo ya venció, es un obstáculo que ya se ha vencido y en el Islam es una batalla que debe lucharse. Y esto es muy, muy interesante, la verdad. Y ahora lo que quería llegar con esto, ya que hemos visto cómo desde un credo muy vagamente explicado, yo creo que este video lo recomendaría para alguien que ya ha llevado esta clase y que ya conoce la metodología de usted principalmente, que ya entiende lo que es un credo, lo que es el culto y puede acercarse a esto sin necesidad de estar repitiéndolo todo o de dar un resumen de eso. Pero una vez que entendemos cómo es de su credo y su culto entienden a la muerte, podemos irnos a los ritos funerarios que tienen. No voy a ahondar mucho en eso, la verdad, porque eso es tema más antropológico, pero les puedo decir que desde mi experiencia, mi poca experiencia, y desde mi forma de pensar, el rito funerario debería ser cuasi esencial en la religión. Y esencial porque toda la religión piensa de una u otra forma en la muerte. En el judaísmo, si bien no están pensando en la vida después de la muerte, sí piensan en el acompañamiento que le van a dar a la familia del difunto. En el cristianismo, aunque la muerte es un obstáculo ya superado por Cristo, sí que también se le da una preparación al difunto para ir a ese espacio no terrenal y esperar la resurrección prometida en Cristo. En el Islam pasa lo mismo. El entierro que tienen ellos, ¿no? Toda esta sacralización de la casa y de la tumba incluso de la persona. Y en las religiones dármicas, pues estas hierofanías, estas apariciones, manifestaciones de lo divino que han superado la muerte también. No las mencioné porque no al lugar a cómo conciben ellos la trascendencia, pero incluso sus ritos funerarios, más en los hindúes, y encontré un artículo muy bueno de eso, no recuerdo bien su nombre, pero tienen estados del proceso de defunción. Tienen primero un lavado del cuerpo, una cremación del cuerpo, una ofrenda del cuerpo a su dharma y a sus avatares. Entonces, pienso yo que si estamos buscando un fenómeno esencial, yo diría que desde los ritos funerarios son lo esencial, porque también es la actitud que toma el creyente hacia la vida. Yo creo que la muerte debe entenderse así. Voy a ir quitando la compartición de pantalla para que se puedan volver a ver. Pero pienso yo que la muerte sirve en las religiones como ese nexo que nos termina de conectar con la trascendencia. A lo mejor si tu Theos se te presentó a ti, te prometió, por ejemplo, en el caso del cristianismo, que la muerte ya no va a existir, al menos no una muerte física. O si es una revelación judaica, como en el judaísmo, no te va a decir nada y no tienes por qué saber nada de ella, solo aceptar que en el plan divino de la creación vas a morir.
Creo, repito, me siento en esa idea, que la muerte ayuda a cimentar esa religación con la trascendencia. Y obviamente hay que entender esa muerte a través del credo y el culto que se profesa. No es solo burlarse de la muerte como se cree que pasa en el Día de Muertos, que no es del todo burla, pero sí hay bastante concepto de evasión a la muerte. Finalmente, lo que puedo concluir que es transversal en las cinco es esa aceptación a la muerte. Desde una perspectiva más agnóstica, como en el judaísmo, de decir, me voy a morir, no necesito saber qué más pasa, a una más cristiana que dice, no me preocupa la muerte, igual con los islámicos, a hacia los dármicos el reconocer que la muerte es parte del proceso para la iluminación y parte del proceso para llegar al Dharma otra vez. Creo que ese trabajo puede expandirse mucho, mucho más. A mí en lo personal me gustaría expandirlo hacia lo antropológico y más la antropología de las religiones. Tengo varios conocidos que estudian los ritos funerarios, entonces creo que si está gustoso de saberlo y si puedo continuar con una investigación así, con gusto se la haré llegar. Y creo que de mi parte ha sido todo en este momento. Creo que he hablado de lo que quería hablar. Este, en suma, me siento satisfecho con esta investigación que hice. Me quitó el sueño varios días porque estaba pensando cómo hablar sin hacerlo pesado y hacerlo como una charla conmigo mismo, pero que a la vez alguien pudiera verlo y entenderlo. O mi letra, quién sabe si la entiendan, pero mis palabras espero que sí. Entonces no me queda más que agradecer, despedirme. Alaikum salam y muchísimas gracias. Espero le guste esta pequeña reflexión acerca de la muerte en las cinco religiones sistemáticas que vimos en el curso de Antropología de las Religiones. Hasta luego.